Hola a todos y bienvenidos a este nuevo audiolibro del mundo de Hielo y Fuego, en el cual vamos a narrar la historia del Valle. When you play the Game of Thrones, you win, you die. El largo valle de Arryn, dilatado y fértil, rodeado por las cumbres gris verdoso de las imponentes montañas de la luna, es tan rico como bello, razón quizá de la que los primeros invasores ándalos optasen por desembarcar en él después de cruzar el mar angosto, según demuestran las piedras con imágenes de estrellas, espadas y hachas, o martillos, a decir de algunos, que se encuentran a lo largo y ancho de los dedos. El libro sagrado de la fe, la estrella de 7 puntas. Cuando Ugor de la colina recibe su visión de la abundancia de la que algún día gozarán los ándalos, se habla de una tierra dorada entre altísimas montañas. Aislado del resto de Poniente por sus altas cumbres, el valle era el escenario perfecto para que los ándalos forjasen sus primeros reinos en la nueva tierra. Los primeros hombres que lo habitaron antes de ellos lucharon con ahínco contra estos conquistadores llegados por el mar, pero en aquellos tiempos el valle estaba escasamente poblado y pronto se encontraron en inferioridad numérica en todos los combates. Dicen los bardos que en cuanto se le prendía fuego a un barco luego, o se lanzaba al mar, emergían otros 10 del alba. Tampoco en celo eran rivales los primeros hombres de los invasores, y sus hachas de bronce y cotas de escamas de bronce se revelaron muy inferiores a las espadas de acero y a la malla de hierro de los ándalos. Por si fuera poco, cuando los primeros ándalos pusieron el pie en tierra con la estrella de 7 puntas pintada, o en algunos casos incisa, en el pecho, el valle y las cumbres circundantes se repartían en decenas de pequeños reinos. Divididos por viejas rencillas, los reyes de los primeros hombres, lejos de unirse ante la aparición de los primeros invasores, trataron de utilizarlos en sus guerras intestinas, muy común, incesantes, que se repetían a medida que los ándalos se fueron extendiendo por Poniente. Dewell Shell y Jon Brixton, aspirantes ambos al título de Rey de los Dedos, llegaron al extremo de pagar a jefes ándalos para que cruzasen el mar con la intención de usar sus espadas contra su rival, pero ocurrió lo contrario. Los jefes se volvieron en contra de los anfitriones, y en el plazo de 1 año Brixton fue hecho cautivo, torturado y decapitado, y Shell asado vivo dentro de su gran sala de madera. Un rey ándalo de nombre Corwin Corbray tomó por esposa a la hija del primero, y a su mujer la tuvo para calentarle la cama. Este Corwin se enseñoreó de los dedos, si bien, a diferencia de muchos de sus seguidores, no tomó jamás el nombre del rey, al que prefirió un título más modesto como era el de Señor de los 5 dedos. Más al sur, la rica ciudad portuaria de Puerto Gaviota, en la bahía de los Cangrejos, tenía por señora a Osgood Shed, el tercero de su nombre, viejo y curtido guerrero que se adjudicaba el jactancioso título del rey de los verdaderos hombres, el cual, supuestamente, se remontaba a la mismísima era del amanecer, 10.000 años atrás. A pesar de que Puerto Gaviota parecía segura tras sus gruesas murallas de piedra, el rey Osgood y sus predecesores libraban desde hacía tiempo una guerra intermitente contra los reyes de bronce de piedra de las runas, sus vecinos, más poderosos y de casa no menos antigua ni ilustre. Jorwit Royce, el sexto de su nombre, había pretendido a la corona rúnica al morir 3 años antes su señor, y se había revelado como un enemigo temible al derrotar a los Shed en diversas batallas y hacer que se refugiasen en el interior de sus murallas. El rey Osgood cometió la imprudencia de pedir ayuda a Andalia para recuperar lo perdido. Deseoso de evitar la misma suerte que Shell y Brixton, quiso ganarse a sus aliados con lazos de sangre, no de oro, y así entregó a su hija en matrimonio al rey ándalo Geralt Crafton. Tomó por esposa a la hija mayor de Ser Geralt y a otra de las hermanas la casó con su hijo y heredero. Todas las bodas fueron oficiadas por septones y se hicieron por el rito de los 7 del otro lado del mar. Shed llegó al extremo de convertirse a la fe y jurar que si los 7 le otorgaban la victoria, construiría un gran septo en Puerto Gaviota. Acto seguido, salió al encuentro del rey de bronce con sus aliados ándalos. Lo cierto es que el rey Osgood se alzó con la victoria, pero no sobrevivió a la batalla, y más tarde se rumoreó entre los habitantes de Puerto Gaviota y otros primeros hombres que fue el mismísimo Geralt quien le dio muerte,
A su regreso a la ciudad, el caudillo ándalo reclamó la corona de su suegro, derrocando al joven Shed, a quien recluyó en su dormitorio hasta que dejara encinta a la hija de Ser Geralt, tras lo cual el padre desaparece de las páginas de la historia. Cuando se rebeló Puerto Gaviota, el rey Geralt sofocó las protestas con brutalidad. Pronto, las alcantarillas de la ciudad se enrojecieron con la sangre de los primeros hombres y mujeres y niños. Los muertos fueron arrojados a la bahía para que se los comieran los cangrejos. El dominio de la casa Grafton se mantuvo sin disputa durante varios años, pues Ser Geralt, sorprendentemente, resultó ser un gobernante sabio y sagaz, bajo el que la población adquirió una gran prosperidad, al igual que con sus sucesores, tanto que se convirtió en la primera y única ciudad del valle. No todos los señores y reyes de los primeros hombres tuvieron la imprudencia de invitar a sus moradas y castillos a los conquistadores, entre quienes optaron por luchar destaca ya el citado rey de bronce, Jorwick I de la Piedra de las Runas, que condujo a los Roys a una notable serie de victorias sobre los ándalos. En una ocasión destrozó a 7 barcoluegos que se habían atrevido a desembarcar en sus costas, y adornó las paredes de Piedra de las Runas con las cabezas de sus capitanes y sus tripulantes. Sus herederos dieron continuidad a la lucha, y las guerras entre los primeros hombres y los ándalos se prolongaron durante varias generaciones. El último de los reyes de bronce fue el nieto de Jorwick, Robar II, quien, pese a heredar Piedra de las Runas de su padre menos de 15 días antes de su 16º día del nombre, demostró tal fiereza, astucia y don de gentes que a punto estuvo de frenar la invasión ándala. Para entonces los ándalos controlaban 3/4 partes del valle y habían empezado a luchar entre ellos, como ya hicieran los primeros hombres. En su desunión, Robar Royce vio una oportunidad. Quedaban por el valle algunos focos de resistencia entre los primeros hombres, señaladamente los Redford de Fuerte Rojo, los Hunter de Arco Largo, los Belmore de Rapsodia y los Coldwater de Comezón de Aguas Frías. Robar fue aliándose con ellos y con muchos clanes y casas de menor importancia a los que atrajo a su causa mediante matrimonios, concesiones de tierras, oro y en una célebre ocasión vendiendo en puntería a Lord Hunter en un concurso de tiro al arco. Dice la leyenda que el rey Robar hizo trampa. Tanta labia tenía que se granjeó el apoyo, incluso de Úrsula Ufcliffe, renombrada hechicera que se representaba como la esposa del rey Pescadilla. Muchos de los señores que se congregaron bajo sus estandartes habían sido reyesuelos, pero prescindieron de coronas para hincar la rodilla ante Robar Royce y proclamarle gran rey del valle, los dedos y las montañas de la luna. Unidos finalmente como un solo pueblo y bajo un solo gobernante, los primeros hombres encadenaron una serie de aplastantes victorias contra sus conquistadores, divididos y pendencieros. El rey Robar tuvo el acierto de no intentar atacar en todas partes a los ándalos para expulsarlos de sus costas, sino que se enfrentó uno por uno con sus enemigos y en muchos casos hizo causa en común con un caudillo ándalo para acabar con otro. El primero en caer fue el rey de los dedos. Cuenta la leyenda que fue el propio rey Robar quien mató a Kyle Corbray, tras arrancarle la mano su famosa espada, Dama Desesperada. La recuperación de Puerto Gaviota se hizo por asalto, cuando Robar envió al interior de sus murallas a su propia hermana para convencer a los Shed de abrir las puertas de la ciudad. El siguiente en enfrentar al poder renacido de los primeros hombres fue el Martillo de las Colinas, como se hacía llamar el rey ándalo que dominaba el extremo oriental del valle. Cayó ante el ejército del rey Robar al pie de las murallas de roble de hierro, y por unos instantes de gloria pareció que los primeros hombres, encabezados por aquel monarca valeroso y joven, podrían reconquistar sus tierras. No fue así. Robar acababa de obtener la última de sus victorias, pues los otros señores y reyesuelos ándalos se dieron cuenta al fin del peligro en que estaban, y fueron ellos esta vez quienes prescindieron de sus diferencias para hacer causa común y unirse bajo los estandartes de un único caudillo. El hombre elegido para guiarlos no era rey, ni príncipe, ni aun señor, sino un caballero de nombre Artis Arryn, joven, de la edad del rey Robar. Gozaba entre sus pares de la consideración de ser el mejor guerrero de su época. Manejaba como nadie la espada, la lanza y la maza, y como dirigente era sagaz y lleno de recursos, amado por cuantos luchaban a su lado. Pese a ser de pura sangre ándala, Ser Artis había nacido en el valle, a la sombra de la lanza del gigante,
donde volaban los halcones entre picos recortados. Llevaba en su escudo una luna y un halcón, y su yelmo de plata estaba decorado con las alas de la misma ave. El caballero del halcón, le llamaban, y sigue llamándole. Para tratar de lo que sucedió a continuación, debemos regresar al ámbito de las canciones y leyendas. Dicen los bardos que los dos ejércitos chocaron al pie de la lanza del gigante, a una legua de la casa donde había nacido Ser Artis. A pesar de la igualdad numérica, tenían ventaja defensiva Robar Royce, por hallarse en posición más elevada de la espalda de la montaña. Los primeros hombres, que habían llegado días antes que los sándalos, habían hecho zanjas delante de sus filas y las habían sembrado de estacas afiladas, embadurnadas de vísceras y de excrementos, según la relación que hace de la batalla el Septon Malgol. En su mayoría iban a pie. En jinetes, los ándalos los aventajaban 10-1, además de tener mejores armas y armaduras. Si no mienten los relatos, llegaron tarde a la batalla. El rey Robar los había buscado 3 días antes, y desde entonces habían repetido la búsqueda a diario. Cuando aparecieron por fin las tropas ándalas, ya anochecía. Montaron sus tiendas a media legua de sus enemigos, pero incluso con tan poca luz, Robar Royce avisoró al caudillo enemigo, con su armadura plateada y su yelmo con alas. El caballero del halcón era inconfundible, incluso desde lejos. Agitada seria, qué duda cabe, la noche en ambos campos, pues nadie ignora que al romper el alba estallaría la batalla, de la que dependería el futuro del valle. Era una noche muy oscura, por las nubes que llegaban del este y tapaban la luna y las estrellas. La única luz era la de cientos de fogatas que ardían en los campamentos, a ambos lados de un río de oscuridad. De vez en cuando, aseguraban los bardos, lanzaban una flecha al aire los arqueros de uno u otro bando, con la esperanza de que diese a algún enemigo. Lo que nadie dice es si corrió algo de sangre a causa de estos disparos a ciegas. Cuando empezó a aclarar a oriente, los hombres se levantaron de sus lechos de piedra, vistieron sus armaduras y se prepararon para la batalla. De pronto sonó un grito en el campamento ándalo. Al oeste se había visto una señal, 7 estrellas que resplandecían en el cielo gris del alba. Los dioses están con nosotros, fue el grito que brotó de 1000 gargantas. La victoria es nuestra. Al son de las trompetas, la vanguardia de los ándalos cargó por la ladera con los estandartes al viento. Los primeros hombres, sin embargo, no se mostraron en nada consternados por la aparición de la señal del cielo. Se mantuvieron firmes y empezó la batalla, cruenta y salvaje como pocas o como ninguna otra en la larga historia del valle. 7 veces, cuentan los bardos, embistieron los ándalos, y 6 los rechazaron a los primeros hombres, pero el séptimo ataque, encabezado por un gigante aterrador de nombre Thorgold Tolet, rompió las filas enemigas. Thorgold el sombrío le llamaban, pero hasta su nombre era chanza, pues escrito está que entró en la batalla riéndose, desnudo de la cintura para arriba, con una estrella de 7 puntas grabada a sangre en el pecho y un hacha en cada mano. Según las canciones, Thorgold desconocía el miedo y el dolor. Pese a sangrar por 20 heridas, hizo un tajo rojo entre los más feroces guerreros de los Redford, y a continuación le cortó el brazo por el hombro a este último, de una sola incisión. Tampoco le afectó la aparición, a lomos de un caballo rojo sangre, de la hechicera Úrsula Ufcliffe, que lo maldijo. Para entonces Thorgold tenía las manos vacías, pues había dejado clavadas las 2 hachas en el pecho de un enemigo, pero según los bardos, se alzó sobre el caballo de la bruja, tomó su cabeza entre las manos ensangrentadas y se la arrancó de los hombros, mientras ella pedía auxilio a gritos. A partir de entonces reinó el caos. No dejaban de entrar ándalos por el boquete de las filas de los primeros hombres. Parecía que tuviesen a mano la victoria, pero Robar Royce no se dejó vencer tan fácilmente. Allá donde otro se habría abatido en retirada para reagruparse o habría emprendido la huida, el gran rey ordenó un contraataque que encabezó personalmente. Flanqueado por sus paladines, tenía en sus manos a Dama Desesperada, la temible espada arrancada de las manos muertas del Rey de los Dedos. Sembrando la muerte a su paso, llegó hasta Thorgold el sombrío y dispuso a darle una estocada en la cabeza. Tolet quiso aferrarla a la espada sin dejar de reír, pero Dama Desesperada le cortó las manos y se alojó en su cráneo. El gigante, cuentan los bardos, murió atragantado por su última carcajada. Entonces el gran rey
reconoció en el campo de batalla al caballero del halcón y expolió hacia él su caballo, con la esperanza de que si caía el líder de los ándalos, estos perderían el ánimo y se dispersarían. En medio del fragor de la batalla se enfrentaron el rey de la armadura de bronce y el héroe cubierto de acero plateado. A pesar de que la armadura del caballero del halcón refugiese con fuerza al sol de la mañana, su espada no era dama desesperada, y el duelo terminó casi antes de empezar, cuando la hoja Valiria cortó el yelmo con alas y abatió al ándalo. Por unos instantes, mientras su rival caía de la silla, Robert Royce pensó sin duda haber ganado la batalla. De pronto, sin embargo, oyó notas de trompeta en el aire del amanecer, a sus espaldas, y al girarse en la silla, presenció consternado como por la ladera de la lanza del gigante bajaban 500 caballeros ándalos que asaltaron sus tropas por la retaguardia. Encabezaba el ataque un paladín recubierto de acero plateado, con una luna y un halcón en el escudo, y unas alas en su yelmo. Ser Artis Arryn había disfrazado a uno de sus caballeros de su séquito con su armadura de repuesto y lo había dejado en el campo de batalla mientras él subía con sus mejores jinetes por un camino de cabras que recordaba de su infancia, a fin de reaparecer por detrás de los primeros hombres y caer sobre ellos desde las alturas. A partir de entonces fue una desbandada, atacado por delante y por detrás. El último gran ejército de los primeros hombres del valle fue hecho pedazos. Aquel día eran 30 de los señores que luchaban por Robert Royce, y no sobrevivió ni uno solo. Y aunque digan los bardos que el gran rey abatió a decenas de enemigos, al final también perdió él la vida. Hay quien dice que lo mató Ser Artis, mientras otros mencionan a Lord Ruthermont o a Lucent Templaton, el caballero 9 estrellas. Los Cobray del hogar han afirmado siempre que el golpe mortal lo acertó Ser Jaime Cobray, y señalan como prueba a Dama Desesperada, recuperada después de la batalla por la casa Cobray. Tal es el relato de la batalla de las 7 estrellas, según lo cuentan los bardos y septones, emocionante historia, que duda cabe, pero el estudioso debe preguntarse hasta qué punto es cierta. Nunca lo sabremos. Lo único seguro es que el rey Robert II de la casa Royce se enfrentó con Ser Artis Arryn en una gran batalla a los pies de la lanza del gigante, donde el rey murió y el caballero del halcón aceptó a los primeros hombres, un golpe del que nunca se recuperaron. Aquel día llegaron a su fin nada menos que 14 de las más antiguas y nobles casas del valle, y si el linaje de algunos perduró, como los Redford, los Hunter, los Coldwater, los Belmore y los propios Royce, entre otros, fue solo a costas de entregar oro, tierras y rehenes a sus conquistadores y jurar lealtad de rodillas a Artis Arryn, el primero de su nombre, recién coronado rey de la montaña y del valle. Con el tiempo, algunas de estas casas arruinadas recuperaron gran parte del orgullo, la riqueza y el poder perdidos de aquel día en el campo de batalla, pero para ello tuvieron que pasar siglos. En cuanto a los vencedores, los Arryn gobernaron el valle como reyes hasta el advenimiento de Aegon el Conquistador y sus hermanas, y a partir de entonces fueron señores del nido de águilas, protectores del valle y guardianes del oriente. A partir de aquel día, el propio valle ha recibido el nombre de Valle de Arryn. Mucho más cruel fue la suerte de los derrotados. Al conocerse la victoria al otro lado del mar angosto, cada vez fueron más los barcoluegos que zarparon de Andalia y cada vez más los ándalos que llegaban al valle y las montañas circundantes. Todos necesitaban tierras que los señores ándalos les entregaron gustosos, y siempre que intentaban resistirse los primeros hombres, se veían pisoteados, reducidos a la esclavitud o expulsados. Ni sus propios señores, derrotados, podían hacer nada para protegerlos. No cabe duda de que algunos de los primeros hombres sobrevivieron mezclando su sangre con la de los ándalos, pero fueron muchos más los que huyeron al oeste, a los valles altos y los puertos rocosos de las montañas de la luna, donde moran todavía en nuestros tiempos los vástagos de este pueblo antaño orgulloso, que entre aquellas costumbres viven pocos años en el salvajismo y la brutalidad, entregados al bandidaje y a cebarse en los insensatos que penetran en las montañas sin la necesaria protección. Estos clanes de las montañas, apenas mejores que el pueblo libre al otro lado del muro, también son llamados salvajes por los civilizados. Por mucho que el valle esté custodiado por montañas, no se ha salvado de ser atacado desde el exterior.
El camino alto, que cruza las montañas de la luna procedente de las tierras de los ríos, ha visto derramar mucha sangre, ya que, a pesar de ser abrupto y pedregoso, constituye la vía de acceso más probable al valle para los ejércitos. Su extremo oriental está vigilado por la Puerta de la Sangre, que en otros tiempos no era más que una muralla tosca y sin mortero, al modo de los fuertes de los primeros hombres, pero que fue rehecha como fortaleza durante el reinado de Osric V Arryn. En el transcurso de los siglos, una docena de ejércitos invasores se han quebrado en su intento de romper la Puerta de la Sangre. La costa del valle, rocosa y plagada de bajios y arrecifes traicioneros, apenas ofrecen donde fondear, lo cual ha ayudado a protegerla, aunque los reyes Arryn, consistentes de que sus antepasados llegaron a Poniente por el mar, nunca han descuidado sus defensas costeras. Los tramos más vulnerables están custodiados por castillos y fuertes de gran robustez, y hasta los dedos, pétreos y castigados por el viento, están salpicados de atalayas, cada una de las cuales tiene su propia almenera para avisar la presencia de los saqueadores en el mar. Siempre han sido los ándalos un pueblo belicoso. Uno de los 7 a los que adoran es el guerrero por antonomasia, y por eso algunos reyes del valle, pese a hallarse seguros en sus propios dominios, han querido conquistar de vez en cuando tierras más allá de sus fronteras. En tales guerras gozaban de la ventaja de saber que si la suerte les era adversa, siempre podían refugiarse tras grandes murallas naturales de sus montañas. Los reyes de las montañas y del valle tampoco han descuidado sus flotas. Puerto Gaviota les brinda un puerto natural extraordinario, y llegó a ser bajo los Arryn una de las principales ciudades de los 7 reinos. Pese a la consabida fertilidad del propio valle, es pequeño en comparación con los dominios de otros reyes, e incluso de ciertos grandes señores, y las montañas de la luna son tan desoladas como inhóspitas y pedregosas. De ahí que el comercio sea de importancia primordial para los gobernantes del valle, y que los reyes Arryn velasen en todo momento por su protección, armando sus propias naves de guerra. En las aguas de las costas del este y del norte hay unas 60 de islas, algunas de las cuales son simples rocas infestadas de cangrejos donde anidaban las aves marinas, mientras que otras son bastante grandes y están en muchos casos habitadas. Gracias a sus flotas, los reyes Arryn pudieron extender a su autoridad a dichas islas. Guijarro fue tomada tras breve resistencia por el rey Hugh Arryn, el Gordo. Los senos lo fueron por su nieto, el rey Hugo Arryn, el Esperanzado, tras vencer a otra más larga. La isla de la Bruja, solar de la casa Uflif, con su reputación siniestra, fue incorporada al reino por vía matrimonial al tomar el rey Alester Arryn, el segundo de su nombre, por esposa a Arwen Uflif. Las últimas islas maridadas al valle fueron las 3 hermanas. Hacía miles de años que contaban con sus propios reyes, piratas y saqueadores, más crueles los unos que los otros, cuyos barcos luego surcaban impunemente el Mordisco, el mar angosto y hasta el mar de los escalofríos, pillando y asaltando a su albedrío y volviendo a las hermanas con un cargamento de oro y esclavos. Al final este pillaje hizo que los reyes del invierno enviasen sus flotas de guerra para tratar de dominar a las 3 hermanas, pues quien las domine tiene el Mordisco. La violación de las 3 hermanas es el nombre por el que más se conoce la conquista norteña de las islas. A esta conquista atribuyen muchas atrocidades las crónicas de Hermana Larga, salvajes del norte, que matan niños para usarlos en sus guisos, soldados que destripan a hombres vivos y enrollan sus intestinos en estacas, ejecuciones de 3000 guerreros en un solo día en el Monte del Cacique, el Pabellón Rosado, de Belsátar Bolton, hecho con las pieles de un centenar de hermaneños. No se sabe con certeza cuán fidedignas son estas historias, pero merece señalarse que tales salvajadas apenas aparecen en las crónicas del norte, mientras que se les menciona con frecuencia en las relaciones de guerra escritas por hombres del valle. Lo que no puede negarse, en todo caso, es que el gobierno de los norteños era bastante gravoso para los habitantes de Hermana Larga, como para que enviasen con la máxima celeridad al nido de águilas a los señores que aún sobrevivían, con la misión de suplicar ayuda al rey de la montaña y del valle. Con mucho gusto se la prestó el rey Matos Arryn, el segundo de su nombre, pero con una condición, que los hermaneños aceptasen convertirse en sus vasallos, y de sus descendientes
y reconociesen el derecho del nido de águilas a gobernarlos. Cuando su señora esposa puso en duda el acierto de implicar al valle en aquella guerra más allá de las aguas, Su Alteza, como es fama, respondió que preferiría tener como vecino a un pirata que a un lobo. El rey zarpó para Villahermana con 100 navíos de guerra. Nunca regresó, pero sus hijos tomaron el revelo y siguieron con la guerra, y así, por espacio de 1000 años, Invernalia y el nido de águilas se disputaron el dominio de las 3 hermanas, en lo que algunos llamaron la guerra sin valor. Una y otra vez parecía que fueran a acabarse los enfrentamientos, pero al cabo de una generación se reavivaban y las islas cambiaron de manos en más de una docena de veces. En 3 ocasiones desembarcaron los norteños en Los Dedos. Los Arryn enviaron una flota por el Cuchillo Blanco para incendiar la Guardia del Lobo. La respuesta de los Stark fue asaltar Puerto Gaviota, y aviviados por no poder tomar sus fortificaciones, quemaron cientos de naves. Al final salieron victoriosos los Arryn, y desde entonces las 3 hermanas han formado parte del valle. La única excepción, justo después de la conquista de Aegon, fue el breve reinado de Marla Sunderland. Despuesta, al ver que se acercaba la flota Braavosi, que habían contratado los norteños por orden del rey Aegon, su hermano juró fidelidad a los Targaryen y ella pasó el resto de su vida como hermana silenciosa. Más que una victoria del nido de águilas, se trató de una pérdida de interés por parte de Invernalia. Observa el archimaestre Preston en sus consideraciones sobre la historia. 10 largos siglos llevaban combatiendo y sangrando el Ubargo y el Halcón por 3 peñascos, hasta que un día, como quien despierta de un sueño, el lobo se dio cuenta de que lo que tenía entre los dientes era solo una piedra, y la escupió y se fue. Gracias por acompañarnos en la narración de este capítulo. Si te gustó el audiolibro, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. También te dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Nosotros somos Game of Thrones Colombia y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.